Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, una pequeña oración. Voy a leerles la primera lectura y el Santo Evangelio, y les pido, mis hermanos, que pongamos atención a estos mensajes de Dios que a través de las Sagradas Escrituras Él nos trae, porque el Señor nos habla a través de las lecturas. Así es que pongamos pues atención y dispongamos nuestros corazones. Comencemos pues con el Salmo. Y el Salmo es el número 68. Dice así, si gusta repetir después de mí: busquen al Señor y vivirán. Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastrará la corriente. Busquen al Señor y vivirán. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Busquen al Señor y vivirán. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Busquen al Señor y vivirán. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes busquen a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Busquen al Señor y vivirán. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque nos permites que estemos aún todavía aquí, Señor, en este mundo, en el que tú, Señor, también nos has prestado. Así como nos prestas la vida, Señor, así como nos prestas este mundo, estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que aquí solamente estamos de paso. No somos eternos. Y por eso te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, nos proteges, nos cuidas, nos guías, Señor, por la vida, nos guías por el buen camino. Y aunque nosotros, Señor, nos alejemos de ti, sabemos que tú no te alejas, que tú siempre estás aquí, Señor, que nos procuras, nos buscas y estás ahí siempre para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Por eso te agradezco, mi Señor Jesús, por todas tus bendiciones que derramas en nuestros hogares, en nuestra familia, y que siempre, Señor, te pedimos para que lo sigas haciendo. Te pedimos, Señor, por los que tenemos enfermos en nuestros hogares, que tú, Señor, cuides de ellos, y que tú, Señor, nos dé las fuerzas para seguir cuidando también de su persona, para que sigamos, Señor, cumpliendo tu voluntad con nuestros enfermos y los demás enfermos, Señor, que se encuentran desvalidos y que no tienen quien les ayude, Señor. Ayúdanos que seamos comprensivos y que seamos caritativos con los demás. Espíritu Santo, fortaléceme en este momento, dame la sabiduría, dame el entendimiento que necesita mi ser para transmitir este mensaje a mis hermanos, para transmitir la palabra que a través de las Sagradas Escrituras nosotros aprendemos, y que dirijamos por el buen camino a nuestros hermanos a través de estos mensajes. Que lo hagamos, bendito Espíritu, de la mejor manera, que seamos guiados por ti y no nos desviemos a ningún lado, que no se nos vengan pensamientos que no deben darse a conocer a nuestros hermanos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Dame pues tu sabiduría para poder enseñar lo que tú quieres que se enseñe hoy día. Mamita María, te doy gracias también por tu intercesión, por siempre estar ahí, Madre del Cielo, ayudándonos y socorriéndonos cuando más necesitamos de tu ayuda. Sabemos que no nos abandonas, sabemos que siempre estás junto a Jesús y ante nuestro Padre Celestial para ayudarnos en todo aquello que nosotros no podemos resolver, pero que de tus benditas manos, Mamita María, siempre saldremos adelante. Gracias por estar allí, por nuestra abogada y por abogar siempre, Mamita del Cielo, por cada uno de nosotros. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a tomar del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro,
lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré a hablar con alguna nodriza para que te críe este niño». «Ve», le contestó la hija de Faraón. Así es que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija de Faraón y pasó a ser para ella como su propio hijo. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: lo he sacado de las aguas. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en las arenas. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Y él le contestó: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo, pues pensó: «Este asunto ya se sabe». De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bonita historia de Moisés. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado ya de estas lecturas y cuántos han leído también los capítulos anteriores. Sabemos que Moisés fue escondido, mis hermanos, en ese canasto porque andaban buscando a todos los niños para darles muerte, ¿verdad? Los egipcios. Entonces, cuando este niño es escondido en ese canasto, la hermana de Moisés se queda a cierta distancia para ver qué sucede, a ver qué es lo que va a pasar con este niño. Cuando va entre los juncos, mira que esta hija de Faraón toma al niño y entonces le dice a una de sus criadas que busque a una nodriza para que se lo críe. Le tomó tanto cariño a este niño que ella decidió quedárselo como hijo, siendo que el padre de ella había mandado matar a todos los niños judíos. Sin embargo, esto sucedió de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que Egipto, de una forma o de otra también, mis hermanos, es un país también como bendecido por Dios, porque de una manera o de otra, los judíos siempre se refugiaban en ese país. Aunque estuvieron en guerra por algún tiempo, ellos tuvieron paz por otros cuantos. Y Dios, mis hermanos, les permitía que fueran bien acogidos en ese país. Entonces, aquí vemos cómo Moisés, después de ser buscado por el faraón, por este rey, que pues nunca quiso a los judíos, siendo que los judíos estaban esclavizados, ya tenían mucho tiempo esclavizados, y entonces Dios permitió todo esto, mis hermanos, para que esta raza, más tarde con el tiempo, si ustedes, mis hermanos, comienzan a leer estos libros del Éxodo, se darán cuenta cómo Dios libera al pueblo de Israel, lo saca y lo lleva a un país que emana leche y miel. Pero primeramente tuvieron que suceder todos estos acontecimientos con Moisés. Desde chiquito Dios ya lo había escogido para que fuera un hombre que iba a tener el Espíritu de Dios para liberar a todo ese pueblo. Dios le iba a entregar las armas en sus propias manos para que él fuera ante el pueblo de Israel y hablara con ellos y les hiciera entender que ellos iban a salir de ese país e iban a darle culto en el desierto, ya cuando ellos fueran liberados. Entonces, como les digo, mis hermanos, tuvieron que suceder todos esos acontecimientos de que él mismo iba a vivir en esos palacios del faraón, para que conociera bien
también el modo de vivir de los faraones, ¿verdad? De esos reyes que aunque hubo unos que sí se portaron bien, como cuando recordamos, mis hermanos, a José, que llegó a esa nación de Egipto, fue bien amado por el faraón de aquel entonces. Él, por pura gracia de Dios, él tenía visiones sobre lo que sucedería en Egipto en un futuro. Y entonces Dios, mis hermanos, le dio toda esta sabiduría a José para que interpretara los sueños del faraón. Ahora bien, cuando ya José no estuvo en medio de los egipcios, cuando ya él partió, cuando ya él murió y se fue a la presencia de Dios, ahora viene otro que va a rescatar al pueblo porque se encuentran esclavizados. Esta esclavitud la había permitido Dios, ya había sido anunciado que esto iba a suceder, pero que los iba a liberar, que Dios los escucharía y los sacaría de ese país. Y así sucedió. Mis hermanos, como yo les digo en este momento, Dios nuestro Señor nos abre la mente y el corazón, y si Él envió a Moisés para liberar a ese pueblo, Dios también nos envía a nosotros a otros lugares para hablarles al corazón a todos nuestros hermanos, que los invitemos para que lo conozcan a Él y también ellos vayan siendo mensajeros de Dios, así como lo fue Moisés, así como lo fue Aarón, su hermano. Si ustedes leen los capítulos que vienen enseguida, se van a dar cuenta, mis hermanos, de que Dios, cuando se encuentra con Moisés, por primera vez que ve a esa zarza ardiendo, que Dios le habla por medio de esa zarza, se da cuenta, mis hermanos, que es algo muy extraordinario. Esto no está en esta lectura de hoy día. Yo les estoy invitando a ustedes para que lean los capítulos siguientes y así se den cuenta que nuestro Dios tiene encuentros con personas que a veces nosotros pensamos y decimos en nuestra mente, pero ¿por qué Dios se buscó una persona que no sabía nada, que no entendía nada y que hasta era una persona tartamuda? Hermanos, yo siempre les voy a decir que Dios se busca a las personas más humildes y menos sabias para que en ellos se vean las grandezas de Dios. Y podemos ver cómo Dios libera a este pueblo más tarde. Primeramente en estos capítulos, Moisés, cuando mata a este egipcio y lo esconde entre las arenas, yo me imagino que estos judíos miraron a Moisés cuando lo asesinó. Entonces, Moisés sale de nuevo y ve a sus hermanos peleando. No son hermanos de carne, sino hermanos porque son de la misma raza. Entonces, cuando los mira peleando, le dice al culpable, le dice, ¿pero por qué golpeas a tu hermano? Y le contesta a Moisés, ¿y tú quién te crees? ¿Qué eres? ¿Te crees jefe ya de nosotros para darme órdenes? ¿O también me quieres matar como al egipcio? Hermanos, cuando Moisés escuchó estas palabras de este hermano de él, pues él se dio cuenta que ya se sabía toda la noticia en el país. Entonces tuvo que huir y allá, a donde él huyó, se refugió con un sacerdote que ni siquiera era de la misma religión, pero era una persona muy buena, era una persona que iba a dar buena acogida a Moisés, que hasta con el tiempo se casa con una de sus hijas, la hace su esposa y nacen hijos que después van a ser esa descendencia de la cual nos habla Dios, que haría descendencia tan numerosa de nuestro padre Abraham. Recordemos que de nuestro padre Abraham viene toda la descendencia, comenzando con Isaac. De Isaac ya vienen después todos ellos. Entonces, hermanos, todos estos sucesos para que se vea el poderío de Dios por mano de Moisés y de Aarón. Los libertadores que sacan al pueblo de Israel, lo llevan al desierto y más tarde uno de esa misma raza los mete a la tierra prometida. En medio de guerras y en medio de tantas dificultades, Dios los introduce en esa tierra. Pero comienza primeramente, mis hermanos, con mucho sufrimiento para estos judíos. Vemos cómo este pueblo tuvo que ser por tantos años sometido a una esclavitud, por 400 años. ¿Se imagina? A veces nosotros miramos tanto dolor, tanta tristeza en algunos países del mundo entero. Vemos cómo hay unos países tan poderosos y hay unos países tan pobres.
Pero esto recordemos, mis hermanos, que Dios lo permite para ver su grandeza en ellos, en esos pueblos. Cuando la gente entrega su vida a Dios y se acerca a Dios de todo corazón, Dios lo escucha. Dios siempre nos va a escuchar. Él nunca nos ignora. Nosotros pensamos que Dios nos ignora cuando tenemos toda clase de dificultades y que no nos escucha. A esta nación, a los israelitas, cuando ellos estaban esclavizados, ellos sentían que Dios no los escuchaba. ¿Se imagina 400 años esclavizados en la tierra de Egipto? En ese país tan grande. Los egipcios tuvieron miedo de que esta gente creciera tanto y después se levantaran en contra de ellos. Que si Dios lo haya querido así, así lo lleva a cabo. Sin embargo, Dios quiso que este pueblo saliera de allí, que fueran esclavizados, que fueran maltratados, y al final ellos, cuando fueran introducidos en esa tierra, se acordaran de que fueron también migrantes, que tuvieron que emigrar a ese país, para que cuando ellos estuvieran en esa tierra prometida y ya estuvieran establecidos, también aceptaran de todo corazón a todos los que venían a migrar a su país. Hermanos, la migración debe ser totalmente libre, que no haya barreras entre una nación y la otra. Esto no era permitido por Dios. Por eso, cuando a nuestro Señor Jesús también lo estaban persiguiendo para darle muerte, él, María y José se refugiaron en Egipto. Fueron refugiados allí, y ya cuando muere el rey que tiene sometido a Jerusalén, entonces ya los hace volver. Pero todo esto, mis hermanos, como les digo, va llevando un hilito para que nos demos cuenta y conozcamos de Dios y le sigamos de todo corazón, que no nos volvamos atrás, sino que sigamos adelante caminando, aunque sea muy difícil, mis hermanos, aunque tengamos tanta dificultad, sigamos adelante, sigamos a Dios nuestro Señor. Él nos va a proteger en medio de lo que estemos pasando. Hay que tener fe, hay que tener confianza de que todo lo que sucede por la mano poderosa de Dios, y Él no va a permitir que a nosotros se nos caiga un pelo, fíjese bien, un pelo de nuestra cabeza, si Él así no lo permite. Él permite las cosas por alguna razón, nunca son en vano lo que el Señor permite. Lo que le pasó a este pueblo cuando estuvieron esclavizados fue porque Dios así lo permitió, siendo que era un pueblo que estaba creciendo grandemente, la raza de los israelitas, cuando José los introdujo a ese pueblo, llevándose a su padre y a todos sus hermanos a Egipto. Entonces ellos crecieron grandemente en esa nación. Ya cuando ellos se fueron a descansar, se fueron ante la presencia de Dios, entonces ya esta raza comienza a crecer y empiezan otros nuevos reyes en Egipto, reyes crueles, reyes que someten a los israelitas a la esclavitud, una esclavitud que fue muy pesada, que los forzaban a hacer ladrillos y a recoger sus propios materiales para que los construyeran. De primero se les daba el material para construir esas ciudades, y después ya ellos mismos tenían que buscarlo todo. Eran personas muy crueles, se comportaron muy mal. Si ellos se hayan comportado bien con ese pueblo, junto con el que ellos vivían, porque Dios había permitido que tuvieran un pueblito en medio de los egipcios, entonces, si ellos se hubieran comportado bien con estos judíos, les aseguro que Dios no hubiera castigado a Egipto con todas las plagas con las que lo castigó. Y esto fue así, mis hermanos, para que se vea el poder que Dios tiene y que nosotros no podemos hacerle frente a Dios de ninguna manera. No creamos nosotros que porque tenemos bienes o tenemos riquezas podemos hacerle frente a Dios. Nunca vamos a poder con Dios, ni nunca blasfememos, porque el día que Dios escuche una blasfemia en contra de Él, de nuestra boca, entonces nos va a ir como en feria. Busquemos a Dios de todo corazón, hagamos el bien a nuestros hermanos, amémoslos como Dios nos lo pide, que amemos a nuestros hermanos, y en todo nos va a ir bien. No va a haber falla alguna de Dios hacia nosotros, y Él siempre nos va a acompañar, nos va a guiar y nos va a llevar por el buen camino.
en medio de cualquier dificultad, así como sacó a los israelitas del pueblo de Egipto, ¿verdad? Así Dios nos va a cuidar y nos va a llevar por el bien. Pero tengamos fe, mis hermanos, tengamos confianza en que Dios todo lo puede. Si nosotros ya hemos sido instruidos, nos seguimos instruyendo en las lecturas, en lo que Dios nos ha enseñado, ¿por qué vamos a dudar de Él? Nos hemos instruido y sabemos bien, porque en nuestra mente, en nuestro corazón, llega un espíritu de paz cada que leemos las lecturas. Y ese espíritu de paz, mis hermanos, nos está incitando a que busquemos a Dios, a que lo amemos, a que no busquemos de nada más, sino solamente de Él. Como otras personas que andan buscando en la brujería, que andan buscando en cosas para que les lean la mano, para que les lean las cartas. Todo eso de nada sirve. Busquemos de Dios, que es el único que nos creó. Somos creación de Él. ¿Cómo vamos a creer en un brujo? Un brujo que fue creado por Dios. ¿Cómo vamos a creer en cosas del demonio si el mismo demonio fue creado por Dios? No, hermanos. Dios es el único que nos va a dar la libertad. Si nos sentimos totalmente atados, encarcelados, como nos sentamos, si buscamos a Dios, Él nos va a dar la libertad. No dudemos absolutamente en nada de esto, y Dios nuestro Señor nos va a liberar de todos nuestros miedos, incluyendo todo aquello, mis hermanos, que nosotros sentimos que jamás vamos a poder salir de ese lodo en el que nos encontramos, porque Dios retira ese lodo, te saca adelante y te lleva con gran fuerza, así como sacó al pueblo de Israel de en medio de los egipcios, siendo que era un país totalmente poderoso. Nada más que Dios endurecía el corazón de este faraón para que persiguiera a los israelitas y los sometiera a los trabajos de esclavitud. Hermanos, liberémonos, seamos libres buscando a Dios. Si buscamos a Dios, siempre va a haber libertad. No vamos a sentirnos encerrados en nuestros miedos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino.
me tienes ante tu presencia. Dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Vamos pues, mis hermanos, en este momento a continuar con la palabra de Dios. Voy a leerles el Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en las que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menor rigor que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Santo Evangelio de hoy, mis hermanos, Jesús está reprochando a las ciudades en las que Él realizó la mayor parte de milagros, que ni viendo los milagros de Jesús, esos pueblos de los que Él está hablando, pueblos en los que Jesús hizo muchos milagros, las estaba reprochando porque mirando no creían en lo que Él hacía. Entonces comienza a decirles sobre estas otras ciudades que eran más pecadores sus habitantes y que eran pueblos que tal vez adoraban a otros dioses y que no creían en el Dios en el que según ellos los judíos sí creían. Y Jesús nuestro Señor les estaba reprochando que no era la realidad, que ellos no creían porque no estaban portándose de acuerdo a como Dios se los había pedido. Habían escuchado ya, ellos sabían que vendría un hombre, un profeta, uno que venía a encarnar un mismo Dios, que les enseñaría todas las cosas, todo lo que sucedería en un futuro. Él les vino enseñando de muchas maneras que Él era el mismo Dios. Primeramente, liberando a todas las personas de los malos espíritus. En aquel tiempo había muchas personas poseídas. Había muchas personas que estaban enfermas, enfermedades contagiosas, enfermedades que esas personas tenían y que no podían acercarse a los demás habitantes. Ellos tenían que traer una campanita en su pecho y cuando pasaran frente a las personas tenían que ir sonando esa campanita avisándoles que ellos estaban enfermos de la enfermedad que ellos trajeran. Tenían que avisar por donde ellos iban a pasar para que las personas se retiraran. Eso era algo espantoso, era algo horrible.
y si no seguimos nosotros, hoy en la actualidad, los caminos del Señor, nos va a pasar lo mismo o mucho peor. No queremos creerlo, pero podemos darnos cuenta cómo esta enfermedad que aterró al mundo entero, la enfermedad del coronavirus, cómo también anduvimos apartados, tuvimos que estar separados de las demás personas a una distancia. Con el tiempo, mis hermanos, todo esto va a estar mucho peor si no nos acercamos a Dios. Eso es lo que Jesús, nuestro Señor, les estaba tratando de decir a estos pueblos, a Corosaín y Betsaida. Les estaba reclamando, dice, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho estos milagros, tal vez se hubieran arrepentido, se hubieran cambiado sus corazones, hubieran hecho penitencia para que Dios les perdonara. Pero hermanos, toda esta gente de Corosaín y Betsaida no creían lo que estaban viendo. Jesús, nuestro Señor, realizó la mayor parte de milagros entre ellos. Por eso les reprochaba de esa manera. ¿Cuánto no ha hecho Dios en su persona? Nos ha hecho tantos favores, nos ha realizado grandes milagros con nuestros enfermos. Cuando nos sentimos con el agua hasta el cuello, Dios nos ha sacado adelante. Esos son los milagros por los cuales nosotros tenemos que darle gloria a nuestro Señor Jesús. No debe de haber ni siquiera la menor duda en que Dios ha enviado a Jesús nuestro Señor para ayudarnos, y que cuando nosotros clamamos su bendito nombre, nos levanta, Él nos saca adelante. Hermanos, si nosotros no queremos ser reprochados por Dios, busquemos de Él. No es que Dios nos quiera reprochar, sino que siempre nos está tocando a la puerta para que le busquemos, para que abramos esa puerta, entremos en el corazón de Dios y ya nunca salirnos de allí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos alejemos, sino que cada día lo busquemos más y más, con más insistencia, mis hermanos. Busquémosle a Dios, y entonces hay que ser insistentes, no dejarnos, mis hermanos, llevar por el demonio, porque el demonio nos va a atrapar, nos va a llevar y nos va a arrastrar. Él no puede hacer nada bueno por su vida y por la mía. Él solamente busca nuestro mal. Cuando alguna persona se encuentra en los caminos del mal, el demonio está contento, ya ni siquiera se va a preocupar por esa persona. Busquemos a Dios, el que sí nos enseña cómo debemos llevar una vida, cómo debemos ser ante Él, cómo debemos portarnos con nuestros hermanos, con nuestra familia propia, ser amorosos con todos, para que Dios nuestro Señor siempre nos esté protegiendo, siempre envíe su protección para que seamos cuidados por ellos. Recordemos, hermanos, que a nuestro alrededor existen ángeles que siempre nos están protegiendo. Ellos van guiando nuestros pasos, pero si vamos por un mal camino, obviamente que el que está reinando allí es el demonio, y nosotros dejamos de buscar de Dios, y el demonio va a seguir reinando en ti y en mí. Y entonces no, mis hermanos, busquemos a Dios y en todo nos va a ir bien. No seamos infieles, porque la infidelidad es un gran pecado y por esa infidelidad se nos van a pedir cuentas el día de nuestro encuentro con Jesús. ¿Qué les dice aquí a estos dos pueblos? Que va a ser más riguroso el castigo para ellos que para esa ciudad de Tiro y Sidón. Y en los últimos versículos Jesús nos habla de Sodoma. ¿Cuántos no conocemos de Sodoma? ¿Cómo le fue por ser un pueblo tan pecador? Un pueblo que no escuchó de Dios, un pueblo que lo arrasó totalmente de la faz de la tierra por su maldad. ¿Cómo nosotros merecemos ser castigados por Dios si nunca lo escuchamos? Miramos allá por las calles a tanta gente divirtiéndose con mujeres, y mujeres que se prostituyen, hombres al igual, andan siempre en alcoholismo, en drogadicción. Podemos ver también cómo los clubs están llenos de esa gente, cómo esos lugares de fiesta están repletos y no buscan de Dios, sino solamente de la maldad. Están contentos. El diablo está contento también con esas personas, porque ya no necesita preocuparse por ellos, ya los tiene atrapados. Pero ¿qué de nosotros, de los que escuchamos la palabra de Dios, de los que nos hemos instruido en el amor de Dios? Al igual
que estas personas que estaban viendo a Jesús, sus milagros, que les hablaba del amor de Dios, que trataba de que ellos se interesaran para que buscaran a Dios de todo corazón y no solamente de los labios para afuera. Eso era lo que Jesús quería de todos estos pueblos en los que Él realizó tantos milagros. Y se enojó Jesús, claro, tenía la razón de enojarse con esos pueblos y decirles sus verdades, porque esto iba a ser una gran realidad, que aquellos pueblos iban a ser tratados con mayor rigor que Tiro y Sidón y Sodoma y Gomorra. Estos pueblos de Sodoma y Gomorra, nuestro Padre Dios los deshizo totalmente. Ya no existen, ya están en el olvido. Y es por esa causa, hermanos, porque nos olvidamos totalmente de dónde viene nuestra ayuda. Nuestra ayuda viene del Todopoderoso, y si nosotros nos alejamos y no creemos que Él nos está sacando adelante, entonces sí nos va a ir muy mal. Busquemos de Dios, hermanos, para que nuestros caminos sean más livianos, menos difíciles de cruzar, menos difíciles de andar. Cuando vamos por un camino espinoso, es difícil pasar, pero si es el camino por el que Dios nos lleva, hay que seguirlo. No hay que echarnos para atrás. En medio de cualquier dificultad, hermanos, que a veces, como les decía anteriormente, sentimos que nunca se van a acabar nuestros problemas. Sentimos que Dios no nos escucha. Pero, ¿estamos de todo corazón hablándole a Dios? O simplemente, como les decía, de los labios para afuera. Si a Dios le buscamos con mucho amor, Él se va a dejar encontrar. Si a Dios no le buscamos y siempre lo tenemos en el olvido, no vamos al templo, no hacemos nuestras oraciones, no leemos su palabra, entonces sí el demonio nos va a arrastrar, porque necesitamos alimentarnos de su palabra, alimentarnos de la oración, alimentarnos de la Santa Misa, que es la Santa Eucaristía, con la que nos alimentamos cada que vamos al templo. Pero esto hay que hacerlo constantemente, mis hermanos. No nos olvidemos que a través de ello vamos a tener espíritu de poder, no un espíritu mediocre, un espíritu que no nos va a servir para nada, sino un espíritu que tiene poder en nosotros. Si así lo creemos, mis hermanos, y tenemos esa confianza, hay que seguir instruyéndonos en el amor de Dios, amándole cada día más, orando y dando ayudas a los necesitados, haciendo oración también por los enfermos, no solo por los que tienes en casa, sino por el mundo entero, porque en el mundo entero hay muchos enfermos, necesitados de ti, necesitados de mí. Pero no nos olvidemos, porque el día que nos olvidemos de todo ello, también Dios, mis hermanos, va a dejar de buscarnos. Si Él quiere que nosotros sigamos en este caminar, Él siempre va a poner personas para seguirnos instruyendo en este mismo método, siguiéndole a Él, sin descansar, sin desmayar, para ser acogidos en su presencia un día que partamos de aquí, que no nos diga como a estos de los cuales nos está hablando, de estos pueblos de Corosaín y Betsaida, ¿verdad? Que eran pueblos en los que Jesús había realizado muchos milagros, pero que la gente, aunque miraba esos milagros, estaba totalmente cerrada. No esperemos de Dios que nos hable de esa manera o que nos mande un apretón de cuello, porque ese día, mis hermanos, nos vamos a sentir que no vamos a poder salir de esos problemones que nos vengan. Busquemos la felicidad en medio de Dios. Mis hermanos, voy a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios y también encomendando a nuestros enfermos, especialmente los que tenemos en casa. Pidámosle a Dios en nuestra oración. Les pido también a ustedes, mis hermanos que están allí escuchándome, que abran sus corazones, su entendimiento al Señor y expóngale todos sus problemas, todos sus enfermos, todo aquello que a usted le inquieta. Pónganlo en las manos del Señor en este momento y verá que el Señor no nos defrauda. Pero, como les digo, abramos el corazón para que seamos escuchados y que Dios nuestro Señor tenga compasión de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Abramos pues nuestra mente y si queremos cerrar nuestros ojos, traer a la mente y a nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por la paz
en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, de las dificultades. Te doy gracias, Señor, porque no hay nada ni nadie, Señor, que a nosotros nos libere de nuestros miedos, de todo aquello que nos aterra. Solamente tú, Señor, eres nuestra protección y no hay nadie en el que nos podamos acoger con mucho más amor más que en ti, Señor. Aléjanos todos los males, todos los malos pensamientos que nos vengan, todo aquello que no es tuyo, Señor, aléjalo. Permite, Señor, que sea solamente tú quien venga a nuestra mente y no permitas, bendito Señor, que los poderes del demonio nos atrapen, que sean alejados lo más lejos posible de nuestra persona. Te pedimos, Señor, también en esta oración, que cuides de nuestra familia, que los lleves por el buen camino, Señor, que en sus dolencias, en lo que ellos sienten cuando se sienten tan enfermos, les cubra, Señor, con tu gran poder. Les cubra, Señor, con tu amor. Que no permitas, mi Señor Jesús, que nuestra familia, todos aquellos enfermos, no permitas, mi Señor, que pierdan su alma, sino que en medio de esa enfermedad te aclamen con gran poder. Recuerden que en ti, y solamente en ti, Señor, pueden encontrar la salud, esa sanación de espíritu, que a veces tienen muerta en su ser, para que sean acogidos, Señor, en el día del juicio, en el día final. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, te pido también en este día que sigas dándole espíritu de poder a todos esos hermanos y hermanas que se sienten llenos de problemas, llenos de dificultades, y que sienten no salir y no ser escuchados por Dios, para que tú, bendito Espíritu, les transforme su mente y su corazón, y vean que en medio de esa dificultad, de esa enfermedad, de ese miedo, ahí está Jesús nuestro Señor, para que lo clamen, para que lo busquen, y que tú, bendito Espíritu, les transforme sus corazones y busquen a Dios. Bendito y alabado seas por todo esto, bendito Espíritu, porque en ti encontramos esa paz que no podemos encontrar en ningún otro lado más que solamente en ti, que eres el poder en nuestro ser, que eres quien nos da el espíritu de valentía, el espíritu de fuerza y sabiduría para seguir a Jesús y a nuestro Padre Dios. Bendito y alabado seas. Mamita María, te doy gracias también porque siempre estás ahí junto a Jesús para interceder por todas nuestras intenciones, por todo aquello que con tantos problemas que tenemos en nuestra vida, Mamita María, sentimos que no podemos alcanzar el final. Y solamente en ti, Mamita María, podemos recobrar todo aquello que sentimos perdido. Mamita del cielo, en este momento yo te pido por la salud de mi madre, si es que es la voluntad de Dios. Nosotros quisiéramos, Madre del cielo, que todo fuera así, que nuestra madre se levantara de ese lugar, de esa cama, que ella tiene ya tantos días postrada en esa cama, y que solamente con tu ayuda, Mamita María, llevando esta petición ante nuestro Señor, ella puede ser levantada. Yo te la pongo pues en tus benditas manos, y te pongo también a mi padre, que se siente muy triste, muy agobiado por lo que él ve y por todo lo que está sucediendo, y que los doctores y enfermeras que vamos a visitar nosotros sean llenas de tu espíritu, Señor, y que nuestra Madre Santísima interceda para que estas personas hagan de todo corazón y lleven a cabo su trabajo como Dios lo pide. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos retiramos rezando el Padre Nuestro y el Ave María, como Jesús nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este compartimiento. Espero en Dios, mis hermanos, que la palabra de Dios siga penetrando en sus corazones, en su pensamiento. ¿Verdad? Que sea Dios nuestro Señor quien los siga guiando por esta vida, por este duro caminar, porque no es fácil. Pero de la mano de Dios, hermanos, acojámonos a Él y verán que va a ser todo muy diferente en medio del problema que usted se encuentre. No tengamos miedo, pues, mis hermanos, y busquemos a nuestro Señor en todo momento, que Él nos va a sacar adelante sin dejarnos atrás y no nos va a decepcionar nunca, como el ser humano nos sabe decepcionar. Nosotros como seres humanos decepcionamos a los demás y hemos sido decepcionados también, pero Dios nuestro Señor jamás lo hará, porque Él nos ama, somos su creación y no va a permitir que nosotros nos perdamos. Y no nos vamos a perder siempre y cuando busquemos de su amor, busquemos de su compasión, de su misericordia, y en todo nos va a ir bien, siempre y cuando lo busquemos a Él. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz martes. Bendiciones.